Queridos estudiantes, bienvenidos al estudio de la arqueología bíblica. Vamos a hacer una serie de estudios fascinantes sobre la arqueología. ¿Sabéis que la palabra arqueología viene de una palabra griega compuesta de dos palabras? Una es arqueaos, que quiere decir antiguo o viejo, y la otra es logos, ciencia. Así podríamos decir que la arqueología es el estudio de las cosas antiguas. Algunos arqueólogos han dicho que la arqueología es el estudio sistemático de los restos de la vida humana ya desaparecida, y a otros arqueólogos han hablado de la reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos. En esta primera lección vamos a cubrir desde el Génesis hasta la conquista de Jericó. La arqueología ha confirmado la exactitud de la historia bíblica. Ha verificado civilizaciones antiguas como los hititas y personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por la ciencia. La arqueología nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de la Biblia. El descubrimiento de miles de manuscritos antiguos confirman que tenemos una transmisión precisa de los textos originales. La arqueología nos ayuda a ilustrar y explicar mejor ciertos pasajes bíblicos. Los sucesos de la Biblia ocurrieron en cierto tiempo, bajo una cultura específica, influenciados por una estructura social y política concreta. Así que emprendamos juntos esta aventura apologética maravillosa que nos ayudará a estar preparados para hacer defensa de nuestra fe. En esta primera lección vamos a cubrir desde el Génesis hasta la conquista de Jericó. Las ciudades antiguas eran construidas unas sobre otras. Las montañas de escombros que durante cientos de años quedaban amontonadas se les llama tels. Así, la investigación arqueológica se centra en dos puntos: la estratigrafía, que busca la investigación sistemática de varios niveles de extractos en el tel, y la tipología, que trata la clasificación de los objetos encontrados en el tel y su comparación con otros encontrados en otras excavaciones. Los sumerios son los primeros habitantes de Mesopotamia. Este sello fue hecho por los sumerios entre el año 3000 y 3500 antes de Jesucristo. Muestra el sacrificio ofrecido al dios sumerio Inanna. Debemos notar las dos clases de sacrificios: el cordero y el fruto del campo que se encuentra sobre el altar. Las dos clases de sacrificios mencionadas en Génesis. Nos dice la palabra de Dios: Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4, 2 al 4. La escritura cuneiforme, talladas en bajorrelieve, son de un palacio del siglo IX a.C. en Caljú. La escritura cuneiforme se inventó en el cuarto milenio antes de Jesucristo. La escritura cuneiforme es la mejor preservada de Oriente Medio. Se imprimía sobre arcilla o sobre metal. Esto confirma la existencia de las escrituras de cientos de años antes de que se comenzaran a escribir el Antiguo Testamento. El documento tiene muchas semejanzas con el relato bíblico. Este documento babilónico del diluvio, esta tabla, es una de las miles descubiertas en Nínive en 1848. Fueron depositadas en el Museo Británico y se tardó décadas en descifrar su contenido. La traducción la realizó George Smith en 1872. Las semejanzas son las siguientes: el diluvio fue enviado por Dios. El héroe es avisado por Dios o dioses para construir un arca. La civilización es destruida por el diluvio. Aves son enviadas desde el arca
y un altar es construido después del diluvio. Muchas civilizaciones tienen documentos de un gran diluvio, igual que los sumerios. La mayoría de los lugares en el mapa son puntos de excavación arqueológica realizados en los últimos 200 años. La mayor parte se encuentra en el Oriente y en el Oriente Medio o Próximo, desde Ur hasta Jericó, siguiendo el trazado de la media luna fértil. Si os fijáis en el mapa, podéis ver que todos los cuadritos, desde Ur hasta Jericó, son los cientos de lugares donde la arqueología ha estado trabajando en estos últimos 200 años. Los restos erosionados del zigurat en los suburbios de la moderna Bagdad, y es que aquí los viajeros antiguos la relacionan con la Torre de Babel. Quedan los restos de una escalera triple que subía a la parte superior. Lo podéis divisar en la diapositiva, cómo hay como 3 montículos en la parte occidental, que son las 3 escaleras. El Génesis 11, versículos 4 y 9 nos dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Este es el estandarte de Ur, y Ur lo tenemos mencionados en el Génesis 11:31. Nos dice allí: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Aquí vemos una serie de figuras descubiertas por Leonard Willey en las excavaciones de Ur de los Caldeos en 1922. Pertenecen al periodo entre el 2500 y el 3000 antes de Jesucristo, algunos cientos de años antes de Abraham. Y fijaros que muestran la celebración de una victoria. Si nos acercamos a la pintura, podemos descubrir algo muy interesante, como un toro es llevado para ser sacrificado en la celebración de la fiesta, y también como el príncipe bebe de su copa, mientras el músico interpreta una melodía con la lira. Ello nos lleva a pensar en un alto nivel de civilización en Ur antes de los tiempos de Abraham. También en Ur encontramos este templo, este zigurat. Los zigurat eran uno de los elementos más característicos de la antigua Mesopotamia. La forma de los zigurats era parecida a las pirámides de Egipto, aunque su función era distinta. Las pirámides eran tumbas donde la cámara mortuoria estaba oculta en el centro del monumento. Sin embargo, los zigurats eran sólidas construcciones de ladrillos coronadas por un templo. Aquí tenemos el pozo de Abraham en Beersheba. A 180 kilómetros al sur de Tel Aviv se encuentra Jope, se encuentra Beersheba, capital del Negev. Su historia se remonta cientos de años antes de Abraham. En 1948, la población de Beersheba era tan solo de 3.000 habitantes. Actualmente tiene más de 100.000. Su mercado semanal es uno de los más pintorescos del país. Es interesante notar que aquí está el pozo que Abraham excavó en Beersheba cuando hizo su pacto con Abimelech. Estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beersheba. Génesis 21:30. Nos acercamos a la ciudad de Hebrón. Hebrón tiene una gran historia.
Nos dice el Génesis en el capítulo 23, versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y aquí empezó la construcción de lo que sería la tumba de los patriarcas. Esta está construida sobre la cueva de Macpela y es un terreno que Abraham compró a los hititas. Nos dice el Génesis en su capítulo 23, versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Aquí hoy se pueden visitar las tumbas de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob están enterrados en esta tumba que vemos, y enfrente están sus esposas. Y están en la cueva que está en el campo de Macpela, como nos dice el Génesis en el capítulo 49, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí sepulté también yo a Lea. Génesis 49, versículos 30 y 31. Las esposas se encuentran enfrente. Sara, Rebeca y Lea, las esposas de los patriarcas, están enterradas frente a la tumba de sus esposos. Pero falta una, ¿verdad? Muy importante. Raquel. Raquel murió en otro lugar. Raquel murió al dar a luz a Benjamín y lo hizo en Belén. Nos dice Génesis 35, 19, murió Raquel y fue sepultada en Efrata, la cual es Belén. Si os fijáis, en la tumba de Raquel siempre está llena de mujeres. Hoy van a la tumba de Raquel las mujeres jóvenes y no tan jóvenes a orar. Madres que oran ante la tumba de Raquel para que Dios les conceda que su hija pueda también tener un hijo. ¿Os acordáis de la historia? Pues esto tiene un significado. Actualmente, esta tumba en Belén es visitada por cientos de mujeres todos los años para orar no a Raquel, no a la tumba, sino recordando la historia, para que ahora, orando a Dios, Dios pueda concederles lo mismo que le concedió a Raquel. Los críticos de la Biblia argumentaban que las leyes de Moisés eran muy avanzadas para su tiempo. Sin embargo, en 1902, Jacques de Morgan descubrió el Código de Hammurabi en Susa. Hammurabi fue el rey de Babilonia sobre el año 1750 antes de Jesucristo. El Código de las leyes de Babilonia lo hizo escribir en pilares y las puso en las ciudades más importantes del país. Hay muchos parecidos entre la ley de Moisés y el Código de Hammurabi, pero también grandes diferencias. El Código de Hammurabi demuestra que la ley de Moisés no está fuera de lugar para su tiempo. Aquí tenemos la parte superior del pilar descubierto en Susa. Muestra a Hammurabi recibiendo las leyes de su Dios. Podemos notar en el principio del pilar la escritura cuneiforme. Y aquí tenemos la única escultura de la cabeza de Hammurabi. Se encuentra precisamente en la Galería de Arte Nelson en Kansas City, en Estados Unidos. Pero aún más antiguo que el Código de Hammurabi es el Código de Ur-Nammu. Este código de leyes es todavía más antiguo, pero que ha sido descubierto más recientemente. Ur-Nammu fue rey de Ur alrededor del año 2200 antes de Jesucristo. Y él está recibiendo aquí las leyes del dios Namar. La Escuela Americana para la Investigación Oriental llevó a cabo excavaciones en Nuzi,
al este del río Tigris. Desde 1925 hasta el 1931 descubrieron más de 20.000 tablas de barro, como la de la diapositiva, pertenecientes a los años 1400 al 1500 a.C. Las tablas de Nuzi son importantes porque reflejan la vida cotidiana en la era patriarcal. En ellas encontramos que en el contrato matrimonial se estipula que la esposa estéril debe proveer una concubina para su marido para poder tener hijos. Nos recuerda el caso de Sara y Agar y Raquel y Bilha. Refleja la práctica común de aquel tiempo. El hombre que no tenga dote, dice también una de las tablas, puede trabajar por unos años por la mujer que él desea. Y aquí tenemos el caso de Jacob y Labán. Los dioses familiares o terafines servían como título legal en una propiedad familiar o en caso de disputa. Así podemos explicar la preocupación tan grande que tenía Labán cuando le desaparecieron sus dioses familiares con Jacob y su familia. Nos dice el Génesis en el capítulo 31, versículo 30, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Estos dioses no eran para adorar, eran dioses familiares que servían como título legal en una propiedad familiar en caso de disputa. Así, cuando la arqueología encuentra estos descubrimientos, podemos explicar algunas cosas del Antiguo Testamento. Hatusa era la capital del reino hitita. Y qué interesante que los hititas son mencionados en la Biblia unas 40 veces desde el Génesis hasta Nehemías. Sin embargo, no aparecen en ningún otro texto antiguo, ni siquiera en los griegos. Hubo que esperar hasta el siglo XIX de nuestra era para que el francés Champollion, el hombre que descifró la escritura egipcia, leyera unos textos en el templo de Karnak referente a la batalla de Cádiz, en la que Ramsés II se enfrentó a Hatti y otros pueblos del Asia Menor, para que probara que hubo un poderoso imperio que acaso tuviese que ver con los hititas bíblicos. El hallazgo de Hugo Wicker en 1906 descubriendo Hatusa, la capital del reino hitita, en Bagarakoy, en Turquía central, confirmaba la veracidad de la escritura. Así podemos observar la Puerta de los Leones, dos leones esculpidos en la roca que dan la bienvenida al viajero en una de las entradas a la ciudad. En la otra parte nos encontramos con la Puerta del Rey, construida hacia el año 1400 a.C. Podemos observar los grandes moles de roca con pronunciamiento para formar una bóveda. Aquí tenemos la esfinge encontrada en la Puerta del Rey. Es una escultura de un dios guerrero hitita que se encontró en dicha puerta. Los hititas tenían una gran cultura y aquí podemos ver el arte hitita. Es una figura no muy común. Podemos ver un perro atacando a un león. Este arte hitita fue encontrado en Beishan, en Palestina, y fue fechado en el año 1700 antes de Jesucristo. Hoy puede verse en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Aquí podemos ver hititas llevados prisioneros por los egipcios después de la batalla de Cádiz en el río Orontes en el año 1286 antes de Jesucristo. Los hititas se habían apoderado de la ciudad de Cádiz, desafiando así a Egipto, pero un año más tarde Ramsés II mandó el ejército contra los invasores. Los escribas egipcios compusieron el poema de Pentaur,
que apareció en jeroglífico, escrito en los templos de Luxor y Karnak. Allí se cuenta lo que sucedió en la batalla de Kadesh. Aquí tenemos la famosa piedra de Rosetta, y es famosa y es importante porque es la llave para descubrir el lenguaje egipcio de los jeroglíficos. Fue encontrada por Napoleón en 1799 en la ciudad de Rosetta, en Egipto, cerca del río Nilo. Por eso se le llamó piedra de Rosetta. Contiene los decretos del rey Ptolomeo V en 3 lenguas o idiomas. Y esto es lo interesante. En la parte superior podemos observar que está en jeroglíficos, en egipcio demótico, en el medio, y en la parte inferior está escrita en griego. Así que en 1822 el francés Champollion pudo descifrar, partiendo del texto griego, la escritura egipcia y dar una explicación de su contenido. Este hallazgo representó una aportación fundamental para la arqueología egipcia. Es interesante notar cómo la familia de Jacob entró en Egipto movido por José. En Génesis 46, versículos 5 y 6, nos habla de ese acontecimiento. Pero hubo otras migraciones de gente semita en tiempos de hambre. Estas fotos, tomadas de las famosas pinturas de la tumba de Beni Hassam en Egipto, son del año 1800 antes de Jesucristo. La inscripción dice que hay un grupo de 37 semitas liderados por Abishar que entraron en Egipto. Podemos ver a los egipcios dirigiendo el grupo. Los semitas, naturalmente, con su vestimenta tan peculiar, colorida, y los egipcios con su vestimenta blanca. Akenatón fue faraón de Egipto entre los años 1369 y 1353. Su guapa esposa se llamaba Nefertiti, y una de las cosas importantes de este faraón y de su esposa es que son los únicos en la historia de Egipto que fueron monoteístas. Quizá podemos preguntarnos, quizá que fueron influenciados por los israelitas de su tiempo. Los retratos encontrados, tales como el de Nefertiti, esposa de Akenatón, hacen más tangible un periodo fascinante de la historia de la civilización. Aquí podemos ver ofreciendo el culto al Dios único. Este relieve fue encontrado en el Amarna, en Egipto. La máscara mortuoria de Tutankamón es uno de los tesoros más prestigiosos que tenemos hoy día de Egipto. La máscara del faraón Tutankamón data del año de 1350 antes de Jesucristo. Está realizada en oro, con incrustaciones de lapislázuli y cornalina, y procede del sarcófago donde se encontraba la momia dentro de la tumba de Faraón. Mide 54 centímetros de largo. Ahora, ¿por qué traemos a colación este faraón? Bueno, la máscara de oro fue encontrada en su sarcófago. El faraón Tutankamón murió en este año 1350 y era hijo de Akenatón. No fue un gran faraón, pero ahora es famoso porque se encontró intacta su cámara mortuoria, su cuerpo momificado y sus tesoros. Por eso, este hallazgo es tan importante en la historia de Egipto. Fue encontrada por Howard Carter en 1922. En esta diapositiva podemos ver el trono de Tutankamón. Se muestra la decoración de su trono. Si os fijáis, donde él está sentado, todo lo que cubre la parte
de la madera encima es de oro macizo. Lo interesante que nos relata el esplendor de Egipto, y la Biblia nos habla de estas cosas. Y lo más importante es que Moisés rechazó el bien de Egipto por su fe en Dios. Por eso nos dice el autor de Hebreos que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, 24 y 26. Ramsés II comenzó su reinado en 1304 y estuvo reinando sobre Egipto 67 años. Es muy posible que durante su reinado sucediera la salida de los israelitas de Egipto. Los arqueólogos la calculan hacia el año 1280 antes de Jesucristo. Si así fuese, estaríamos ante la momia del faraón que sufrió las 10 plagas antes de dejar marchar a los israelitas. La colosal estatua de Ramsés II fue encontrada entre las palmeras en Memphis, Egipto. Muchos de los monumentos en Egipto están decorados con la esfinge de Ramsés II, que sería el faraón que estaría en el trono cuando Moisés sacó al pueblo de Israel. Esta es una momia encontrada en mayo del año 2005. Un equipo arqueológico egipcio halló en mayo del año 2005 una momia de la 30ª dinastía. Al cavar cerca de las pirámides de Saqqara, y esta momia es del año 380 al 343 a.C. Hawass, el líder de la expedición, dijo: la arena reveló la que es quizá la momia más hermosa hallada en Egipto. La 30ª dinastía fue seguida por gobernantes persas que ocuparon el país cerca de 15 años antes de que el conquistador macedonio Alejandro Magno tomara el control. La momia, cuya identidad no se conoce, lleva una cofia azul y una máscara de oro. Las escenas que representan las creencias del antiguo Egipto sobre el más allá están pintadas en muchos colores. Nos dice la Escritura que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14. En la actualidad siguen haciendo los ladrillos de la misma forma. Dejan que el Nilo se desborde, acumulan el barro en la orilla y comienzan a hacer los ladrillos. Aquí vemos a varios trabajadores egipcios haciendo ladrillos junto al río Nilo. Después de la salida de Egipto, los israelitas murmuraban acerca de la comida que tenían en abundancia en Egipto. Nos dice el libro del Éxodo, Éxodo 16:3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta pintura en la pared de la tumba de Nax en Egipto del año 1500 a.C. nos muestra y nos ilustra la variedad y abundancia de comida en Egipto. Quizá con razón o sin ella, pero con verdadera realidad del hecho de que en Egipto había abundancia de comida y mientras los israelitas tuvieron que pasar muchas necesidades en el desierto. Colin Keown y otros arqueólogos han realizado intensas excavaciones en Jericó, encontrando restos de distintas épocas. El letrero nos indica la entrada a las excavaciones de Jericó en tiempos bíblicos. En Deuteronomio 34, versículo 3, leemos: el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras.
Aún hoy, la nueva Jericó que se ve al fondo está alrededor de palmeras. Y todos los alrededores de la Jericó bíblica están rodeados de palmeras. Es muy interesante que aún hoy, cuando viajamos y podemos ver la Jericó antigua, podemos tener una visión de lo que sería la Jericó en los tiempos de Josué y también en los tiempos de Cristo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1. Ruinas de distintas épocas han salido a la luz de mano de los arqueólogos. Como ya hablamos al principio, un tel es la acumulación de restos de distintas civilizaciones que forman una montaña. Cuando se ha ido descubriendo la antigua Jericó, se han descubierto grandes civilizaciones de la antigüedad. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Se le considera que tiene más de 9.000 años de antigüedad. Otras ruinas fechadas antes de la conquista de Josué muestran que las casas muchas veces estaban construidas dentro de las murallas de la ciudad, otras junto al muro, como en el caso de Rahab. Nos dice el capítulo 2, versículo 15 del libro de Josué: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Josué capítulo 6, versículo 20. Hoy podemos contemplar cómo aquellos muros tan amplios, tan imponentes, tan infranqueables, cayeron como si nada, como si arena. Y ahora podemos ver aquí algunas de muy pocas cosas que quedaron sobre aquellos muros. Y esta es una de las torres del vigía, que es uno de los monumentos más destacados de Jericó. Es la torre de piedra adosada a la cara interna de la muralla. La torre mide y medía 10 metros de diámetro y una altura superior a 8 metros. Un corredor de 1,70 m y en su lado oriental conduce hasta una escalera de 22 peldaños, cada uno formado por un bloque de piedra. La muralla de la ciudad fue restaurada y reconstruida muchas veces. Pero aquí todavía tenemos un testimonio de lo que eran las ciudades antiguas. Muchas ciudades de Europa hoy están todavía con murallas, como la ciudad de Toledo y como otras en toda Europa. Las ciudades amuralladas servían para defenderse del enemigo. Y Jericó era una de las ciudades más inexpugnables de aquel tiempo. Difícilmente podía el ejército israelita, que no tenía nada de armas, conquistar la ciudad. Pero por el poder de Dios cayeron las murallas de Jericó. Aquí tenemos un plano de lo que era pues la ciudad de Jericó. Jericó estaba rodeada por una muralla de piedra y un foso excavado en la roca. El asentamiento de cabañas circulares cubrían plenamente una superficie de 3 hectáreas y albergaba alrededor de unas 1.500 personas. Jericó se desarrolló tempranamente y ninguna otra ciudad de la época se la aproxima en tamaño. El foso alrededor de la ciudad tenía 8 metros de ancho por 2 de alto, construido en la roca que rodeaba el muro. Por lo tanto, era difícilmente inexpugnable. Nadie podía conquistar la ciudad. Por eso, aquí actuó el poder de Jehová. Bien, amigos, hemos cubierto la primera parte de la arqueología del Antiguo Testamento. Vamos a seguir con la arqueología 2,
en la que vamos a cubrir desde la conquista de Canaán hasta el periodo intertestamentario.